Entonces planteamos esa ecuación para nuestro nodo de sub 1. Recuerden, la corriente 1 está saliendo, la corriente 2 está saliendo y la corriente 3 está saliendo. Como no hay ninguna entrando, es igual a 0. Ahora venimos y reemplazamos. Corriente 1 aquí es igual. Sale del voltaje 1 o del nodo 1. Nos vamos a ir, tenemos que llegar hasta referencia. Si nos vamos por este camino, recuerden que es una diferencia de tensión lo que vamos a tener ahí. Menos, nos encontramos con la fuente de 20 voltios. Aquí hubiera podido colocar menos este voltaje de referencia. Pero ustedes ya saben que esto es 0. Hubiera podido colocar menos voltaje de referencia. Lo coloco en rojo para que sepan que ese va ahí, pero como vale 0, no se va a tener en cuenta. Y la resistencia que consigo por esta rama va a ser únicamente la de 3. Si por aquí hubiera estado otra resistencia, como están en serie, la hubiéramos sumado. Más la corriente 2. La corriente 2, entonces va a ser, sale del nodo B1 menos el voltaje de referencia. Y la resistencia que encontramos ahí es de 8. Más la corriente 3. Pero la corriente 3 sale de D sub 1 y llegamos a D sub 2. Y aplicamos el concepto de diferencia de potencial. Menos la resistencia que está ahí, que es de 5 ohmios. Y esto tiene que ser igual a 0. Recuerden que este valor nos da 0. Este valor nos da 0. Puedo dejarlo así o puedo agrupar términos. Y multiplicar por un múltiplo entre estos tres. Si quiero convertirlo todo en enteros. ¿Por qué valor multiplicarían ustedes? Si lo quieren volver entero, será que el 120 no sirve. Recuerden que lo saqué multiplicando 3 por 8 por 5. Entonces la ecuación nos va a quedar que es 40 B sub 1. Si divido 120 entre 3, me da 40. Y 40 por B1, pues 40 B1. Menos 40 por 20. 120 dividido entre 8. Me va a dar 15. 15 de sub 1.
y 120 dividido entre 5 más 24 b sub 1 menos 24 b sub 2 y esto es igual a 0. Agrupamos términos semejantes y nos va a quedar que es 79 b sub 1, que es este 40, este 15 y este 24, menos 24 b sub 2 y esto es igual a 800. Voltios, ¿no? Y ya tengo mi primera ecuación. Ahora vamos con la segunda. Nos ubicamos en el nodo B sub 2. Vemos entonces que las corrientes I sub 4, I sub 5 y I sub 6 están saliendo. I sub 4 más I sub 5 más I sub 6 deben ser igual a 0. En este ejercicio tienen que tener cuidado con la corriente 6. La corriente 6, ¿a qué va a ser igual? ¿El sentido que tiene la corriente respecto a la fuente es el mismo o es diferente? Contrario. Contrario, entonces le colocamos un negativo. Entonces I sub 4 en este caso va a ser B sub 2 menos B sub 1 sobre 5. Más la corriente 5. Pero la corriente 5 vamos a venir con B sub 2 y nos encontramos con la fuente. Y llegamos con la resistencia hasta llegar a referencia. No colocamos referencia porque ya sabemos que vale 0. Entonces va a ser B sub 2 menos 3 sobre la resistencia que está ahí, que es de 2 ohmios. Más I sub 6. Pero recuerden que I sub 6 ya sabemos que es menos 2 amperes y esto es igual a 0. Y aquí, si quieren trabajar en enteros, esto lo multiplicamos por 10 ohmios. Entonces nos queda 2b sub 2 menos 2b sub 1 más 5b sub 2 menos 15 igual, como aquí nos da 20, menos 20, lo paso al otro lado, me da 20. O lo voy a poder dejar también y lo opero con este 15. Entonces, si ordenamos, me queda menos 2b sub 1 más 7b sub 2 igual, si paso este 15,
también al otro lado. Profe, ¿el 15 de dónde está saliendo? Listo, ya les recuerdo. 10 dividido entre 2 me da 5, ¿cierto? 5 por b sub 2 y 5 por menos 3 me da menos 15. Sí, recuerden que ustedes aquí, este 10 viene a multiplicar acá, también viene a multiplicar acá y multiplica con este. Sí, entonces 10 dividido entre 5 me da 2. 2b sub 2 menos 2b sub 1. 10 dividido entre 2 me da 5. 5b sub 2 y 5 por 3 menos 15. Y 10 por 2 me da 20. Lo paso a otro lado con el signo contrario. Me queda positivo. Y ya tengo mis dos ecuaciones. Y con esto ustedes ya pueden resolver el ejercicio. Entonces aquí tengo ya mi sistema 2 por 2. ¿Cuánto les daría? B sub 1 y cuánto les da B sub 2. ¿Cuánto les dio? En la calculadora. A mí me da verso 1, 12.75, verso 2, 12.75. 8.64. ¿Me repite B sub 2? 8.64. Y ya con estos voltajes reemplazamos y calculamos las corrientes. Si nos preguntan la corriente 1, pues sería B sub 1. La reemplazamos en esta ecuación, le restamos 20 y la dividimos entre 3. La corriente 2 va a ser automáticamente B sub 1 sobre 8. ¿Qué más nos pueden decir de este ejercicio? Nos pueden preguntar cuál es el voltaje de la resistencia de 8 ohmios. ¿Y qué vamos a decir? Que la resistencia de 8 ohmios tiene un voltaje de B sub 1. O sea que el voltaje 1 es el mismo voltaje de la resistencia de 8. ¿Por qué? Porque van a quedar en paralelo. Si ustedes se fijan, el voltaje que pase por esta resistencia es el mismo voltaje del nodo. El voltaje de este nodo 2 es la suma del voltaje de 3 voltios más este voltaje
de 2. Y con eso solucionamos el ejercicio. Y vamos a recordar acá algo que nos hace falta, que se llaman fuentes dependientes. Y vamos a encontrar los siguientes símbolos. Va a ser un rombo, eso sería una fuente de voltaje, pero aquí nos van a decir quién la controla. Por eso se llaman fuentes dependientes, porque van a tener un control. Aquí voy a tener otra fuente, pero si le coloco una flecha, ya sabemos que eso es una fuente de corriente. Y este sería el control. Vamos a tener otra fuente de voltaje, pero el control lo va a hacer el voltaje. Y por aquí vamos a tener otra fuente, pero esta vez de corriente, y el control lo va a hacer el voltaje. Esto se va a llamar fuente de voltaje controlada por corriente. Esto se va a llamar fuente de corriente controlada por corriente. Esta se va a llamar fuente de corriente controlada por voltaje. Y esta se va a llamar fuente de voltaje controlada por voltaje. ¿De dónde van a venir esos controles? Del voltaje o de la corriente que pase por una resistencia, por lo general. Entonces tengo una fuente de voltaje. Esto es una fuente de corriente, pero controlada por voltaje. Y esto va a ser una fuente de corriente controlada por corriente. Y esta es una fuente de corriente controlada por voltaje. Y estos son los tipos de fuentes dependientes que vamos a conseguir. La diferencia con las independientes es su representación. Las independientes funcionan por sí solas. Nadie las controla. En cambio aquí vamos a decir que es el voltaje o la corriente que circula por un elemento, lo tomamos y lo llevamos a ese sistema. ¿Esto cómo aplica en un ejercicio? Entonces supongamos que tenemos un circuito similar al que estábamos haciendo ahorita.
Esto es una fuente de corriente y va a depender de una corriente. Nos tienen que decir de dónde viene esa corriente y sub cero. Si no nos dicen de dónde viene esta corriente y sub cero, es muy difícil calcular la respuesta al ejercicio que había indicado. Supongamos que esto es de 6, esta es de 8, esta es de 8, 4, 2 y 8. Y supongamos que nos dicen que la corriente sub cero viene de esta resistencia. O sea, lo que nos están diciendo con esta fuente dependiente es que la corriente que circule por esta resistencia me va a controlar esta fuente. ¿Cuántas mallas tiene este circuito? 4. 4. Pero yo las puedo reducir a 3. ¿Por qué? ¿Cómo son estas dos resistencias? En paralelo. En paralelo. Entonces yo puedo decir que esta resistencia es de 4. Recuerden que esto es la multiplicación sobre la suma y eso nos va a dar la mitad. O sea, cuando ustedes tengan una resistencia en paralelo del mismo valor, automáticamente es la mitad de una de ellas. Y me ahorro una malla. O sea, para hacer un sistema 4x4 a tener un sistema 3x3. Todo lo demás quedaría idéntico. Aquí 6, 4, 2, 8 y 20. ¿Y qué es lo que hacemos? Planteamos, ¿lo hacemos por mallas o lo hacemos por nodos? Ustedes me dicen. ¿Por qué método lo hacemos? ¿Nodos o mallas? ¿Qué opinan?